y vio toda la corrupción que había, el negocio que estaban haciendo, vendiendo animales a un precio exorbitable, robando a la gente, y el Señor se molestó, se enojó tanto que empezó a voltear las mesas de los campistas y echar los animales y echarlos a todos para afuera, porque les dijo: la casa de mi padre será casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Imagínense que la casa del Señor sea un lugar de comercio, de escándalo, de robo, de soborno, como si fuera igual que el mundo, ¿verdad? La diferencia que debe de haber: en la casa del Señor venimos a adorar y a glorificar, y debemos de ser los que servimos y buscamos al Señor. Debemos de ser honrados en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos, ¿verdad? Porque si no, ¿qué ejemplo vamos a dar al mundo? Además, ¿cómo vamos a decir somos seguidores del Señor si vamos a contra de lo que dice el Señor? Y por eso el Señor Jesús estaba tan molesto, porque los fariseos, los saduceos, los escribas estaban engañando, robando a la gente, y el Señor le molestaba tanto porque la gente, en lugar de ir a adorar al Señor, iban a que los estafaran. Iban a ofrecer sus sacrificios, y en lugar de poder ofrecer sus sacrificios, no había ni lugar para ellos, porque lo habían convertido todo en un mercado. Y por eso el Señor se enojó tanto y dio la parábola de la higuera, que maldijo y se secó, significando que representaba a la nación de Israel, al templo. Todos los sacrificios en el templo, todo lo que hacían, representaba que ahí era el lugar de adoración a Dios, de estudio de su palabra, y no de negocio. Vamos comenzando, vamos a leer vamos comenzando en el versículo 20, cuando pasaron y vieron la higuera. Dice: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. ¿Qué quiere decir esto que les dice el Señor? Si creen ustedes, si le dicen a este monte: arrójate, aviéntate al mar, se va a hacer. Lo vimos en la Biblia. ¿Alguien hizo eso? Pablo no hizo eso, los apóstoles no hicieron eso, Jesús no hizo eso. ¿Saben lo que significaba? Era una frase judía que quería decir: no importa qué problema tengas, si tienes fe, Dios te lo puede solucionar. No importa qué enfrentes en la vida, qué difícil sea tu matrimonio, tu esposo, tu esposa, tu suegro, tu suegra, tu jefe, tu patrón, sea lo que sea, o enfermedad que tengas, con fe todo es posible. Porque para Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible, porque el Dios que creó los cielos y la tierra con su palabra puede solucionar cualquier problema que tengamos. Y por eso dice: solamente tengan fe. Tengan fe pidiendo y creyendo que por lo que están orando lo van a recibir. A eso es a lo que se refiere cuando les dice esto. Y luego les dice en el versículo 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. La oración es ya les he dicho antes, la oración es el oxígeno del alma, ¿verdad? Sin oración no podemos hacer nada, porque la oración es lo que nos conecta con Dios. Es la línea que tenemos. ¿Alguno trae su celular por ahí? Sí, no apáguenlo por las dudas. Pero, ¿qué es lo que queremos? Cuando tenemos que comunicarnos con alguien, ¿qué es lo que hacemos? Inmediatamente sacamos nuestro celular, le marcamos, ¿verdad? Y nos comunicamos. Con Dios es a través de la oración. Y cuando tenemos un problema, vamos ante Dios. Y no es increíble que ese Dios tan poderoso, tan maravilloso,
tenga tiempo para cada uno de nosotros y quiere escucharnos y quiere saber el problema que tenemos y quiere ayudarnos, pero solamente dice, tengan fe, que lo van a recibir. La oración, como les digo, es indispensable y cuando vamos ante el Señor no hay que venir tratando de impresionarlo con palabras bonitas y muy elegantes. La oración debe de ser simple. Debe de ser simple, sin exageraciones. La oración debe de ser con modestia. No hay que venir presumiendo lo que hemos hecho por Dios. Hay que venir humildemente pidiéndole a Dios. Y hagan de cuenta, cuando oramos, hay que orar como si de eso dependiera nuestra vida. Como si de eso dependiera nuestra vida, porque muchas veces puede que sea así. Debemos de orar creyendo. No solo que Dios nos escucha, sino que Dios nos responde también nuestras oraciones. Y oren, y después de orar, ¿qué dice la palabra de Dios? Orar sin cesar. En otras palabras, después de orar, ¿qué hay que hacer? Hay que orar. Porque hasta que veamos el resultado por lo que estamos orando. Mientras no, por ejemplo, si yo les he dicho antes que yo cuando vine al Señor, mi familia se burlaba de mí, mi hermana se burlaba de mí, estaba enojada porque dejé la religión católica, mi hermano se burlaba de mí porque daba mi diezmo, me decía, ¿cómo eres tonto? Te están robando. Y le decía yo, no, Dios me bendice más cuando doy mi diezmo. Dijo, no, si a mí no me ajusta con el 100%, ¿cómo me va a ajustar con el 90%? Le decía yo, porque el 90% no tiene la bendición de Dios, tiene la maldición realmente. Y si yo doy mi diezmo, el 100%, si decía, no me ajusta con el 100%, digo, claro, porque el enemigo te está robando, te está comiendo lo que ganas. Pero cuando tienes la bendición de Dios, Dios te bendice y te rinde el doble. Y se reía de mí porque iba seguido a la iglesia. Estuve orando por ellos por 20 años, por mi hermana y mi hermano, para que vinieran al Señor. ¿Y saben qué? El Señor me dio el gozo de orar con ellos cuando recibieron a Cristo como su Salvador. Amén. Y sus vidas cambiaron. Amén. Después, más años, que 30 años después, estuve orando por mi hermano el mayor, que solo lo había visto 3 veces en 40 años. Imagínense, 3 veces en 40 años. Y fui hasta Chicago a compartirle el Evangelio para que recibiera a Cristo como su Salvador. Mientras estuve orando, y fuimos y recibió a Cristo como su Salvador. Ahora ya no estoy preocupado. Vamos a tener la relación en el cielo que nunca tuvimos aquí. Pero hay que creer cuando venimos al Señor, hay que creer y hay que seguir insistiendo en la oración. Y hay que hacerlo de acuerdo a su voluntad, derramando nuestro corazón. Cuando venimos al Señor, como les digo, no podemos engañarlo. Hay que derramar sinceramente nuestro corazón a sus pies. Y decirle cuál es nuestro problema y decirle como el padre del muchacho, Señor, yo creo, ayúdame en mi fe débil que tengo, pero ayúdame, Señor. Y Él nos va a dar la respuesta. Debemos esperar la respuesta. Déjenme decirles esto. Las promesas de Dios son cheques firmados. ¿Me escuchan? Las promesas de Dios son cheques firmados y debemos de creer que hay suficientes fondos para ir a cobrarlos. Porque las promesas de Dios no fallan. Amén. Nunca jamás ha fallado una promesa de Dios. Toda palabra de Dios es viva, eficaz, ¿verdad? Y todo lo que Él promete, Él lo cumple. Así es de que no veamos la oración como una obligación. Veamos la oración como un privilegio. Imagínense, yo no sé a quién admiran ustedes. No voy a hablar de política porque tal vez algunos de aquí no son favorables o están a favor o contra del presidente. Pero hagamos de cuenta que hay alguien que ustedes admiran mucho. Y si esa persona les llamara y les dijera, ¿quieres venir a pasar unas horas conmigo? Quiero invitarte a cenar al mejor restaurante del país. Te voy a mandar un avión que te recoja y vamos a pasar un tiempo y te contesto todas las preguntas y quiero estar contigo un tiempo. ¿Lo aceptaríamos? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque sería un honor, ¿verdad?
Y sin embargo, Dios nos invita a venir a su presencia todos los días y dice, te estoy esperando. Te estoy esperando. Él nos invita que vengamos a sus pies. Y es que la oración no es una obligación, es un privilegio y debemos de orar con pasión, con fe, creyendo que el Dios Todopoderoso nos escucha y nos va a contestar nuestras oraciones. Así es que debemos de orar creyendo. Lo único que nos previene es la carne. Cuando no creemos que Dios contesta nuestras oraciones o no pensamos que nos escucha. La Biblia dice que Dios no escucha la oración del pecador. ¿Por qué? Porque no se arrepiente. Pero cuando nos arrepentimos y venimos a Cristo, Él nos recibe, Él nos escucha, Él nos atiende. No importa qué problema tengamos, Él nos atiende todas las veces. Escuchen esto, la oración es la llave que abre la puerta. La oración es la llave, y ¿cómo les decía? La oración es la llave que abre la puerta a todas las promesas de Dios. La oración abre la puerta, es la llave que abre la cerradura de todas las promesas de Dios. Dios tiene tantas cosas para nosotros, pero muchas veces no las recibimos porque no las pedimos. No las pedimos. Pero si las pedimos, el Señor nos va a contestar. Y toda oración debe de ser de acuerdo a su voluntad. Y es donde tenemos más problemas, ¿verdad? Porque todos pedimos algo y pedimos que Dios no lo conteste como lo pedimos y nos dé lo que le pedimos, ¿verdad? Y lo queremos rápido, ¿verdad? Porque somos la generación del microwave, ¿verdad? Del microondas. Lo queremos todo rápido. Y a nuestra manera. Y Dios, ¿saben qué? Dios tiene un calendario diferente, un reloj diferente al nuestro, y tiene su manera de contestar, y es mucho mejor que la nuestra, pero no siempre cuando lo esperamos. Él tiene su tiempo y su manera de contestarnos todas nuestras oraciones, pero siempre contesta. El problema es que a veces dice no. Le pedimos algo y dice el Señor, no, no te lo voy a dar, tengo algo mejor para ti. No, yo quiero esto, Señor. Dice, no, tengo algo mejor, pero tienes que esperar. Todo debemos hacerlo de acuerdo a su voluntad. Pero debemos de orar, debemos de creer de que el Señor nos va a contestar nuestras oraciones. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús estaba en el huerto orando? ¿Cómo oró? Padre, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y dice que estaba sudando como gotas de sangre. Y un ángel, después de que él aceptó la voluntad del Padre, que dijo, si es posible, haz que esta copa pase de mí, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y no sabemos la respuesta del Padre, pero sí podemos saber el resultado de la respuesta. Porque Jesús tuvo que ir a la cruz. En otras palabras, el Padre le habrá dicho, no. Tu deseo es que te salve. Eso es lo que le pidió, no sabemos, porque solo le pidió si es posible que esta copa pase de mí. ¿Cuál era? No quería separarse del Padre, no quería romper la relación que tenía. El pecado lo iba a separar de nosotros, perdón, del Padre en ese momento. Cuando Jesús colgaba en la cruz, nuestros pecados lo separaron del Padre. Porque al que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. Él pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos tener intimidad con el Padre y el Padre nos pueda perdonar porque el Padre pagó por nuestros pecados. Él derramó su sangre en la cruz por nosotros para que podamos tener esa relación. Pero debemos de orar y creer que nos va a contestar. Y cuando lo hacemos, el Señor nos escucha, nos perdona y nos restaura. Versículo 25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando venimos a Dios a orar, una cosa que debemos de hacer siempre es examinar nuestro corazón, ¿verdad? Siempre debemos examinar nuestro corazón, porque si hay pecado en nuestro corazón, no podemos tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué dice? Pero debemos examinar algo aquí que es tan difícil de entender. Porque dice, si no perdonas
Vámonos leyendo de nuevo otra vez. Perdonad, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Quiere decir que si somos cristianos y tenemos pecado en nuestro corazón y moremos en ese momento en nuestro pecado, ¿nos vamos a ir al infierno? No, porque Cristo pagó por todos nuestros pecados en la cruz. Lo que va a hacer ese pecado, si somos hijos de Dios, somos cristianos, rompe la relación que tenemos con el Padre. Y por eso debemos examinar nuestro corazón cuando venimos ante el Padre. Si hay pecado en nuestro corazón, pedir perdón y perdonar a quien nos haya ofendido de lo que nos haya ofendido, porque nosotros hemos ofendido mucho más a Dios. Y Dios nos está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces nosotros tenemos que perdonar. ¿Recuerdan la parábola de un hombre que le debía una fortuna inmensa a su amo? Y él vino y le dijo, págame. Dijo, no puedo, no tengo dinero para pagarte. Y él tuvo compasión de él y lo perdonó. Pero luego ese siervo fue y encontró a otro consiervo que le debía una cantidad pequeña y dijo, págame lo que me debes. Y le dijo, no tengo, ten paciencia conmigo y te pagaré todo. Lo agarró del cuello, lo llevó y lo metió en la cárcel. ¿Y qué dijo? El amo dijo, ¿cómo eres cruel? Yo te perdoné todo lo que me debías y no podías tener compasión de este pobre que te debía mucho menos. Dijo, ahora échenlo a él a la cárcel, porque no perdonó. Y Dios nos ha perdonado tanto más a nosotros, que nosotros debemos de perdonar, no importa lo que nos hayan hecho. Nosotros hemos ofendido mucho más a Dios y está dispuesto a perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces, por eso es tan importante perdonar, no importa lo que nos hagan, porque a Dios le debemos mucho más. Quiero compartirles una historia verídica que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Dice el milagro del río Kwai. Esto era durante la Segunda Guerra Mundial. Dice la historia de si unos soldados escoceses cayeron en manos de los japoneses y los que los capturaron los llevaron a la selva a poner vías de ferrocarril y los trataban tan mal que estaban actuando ya todos como animales salvajes. Era algo horrible, los trabajaban excesivamente y los estaban matando de hambre. Y una vez al final del día contaron las palas, para estar seguros que todas las palas que habían sacado estuvieran de regreso y faltaba una. Y el oficial japonés les dijo que si no aparecía esa pala los iba a matar a todos. Los formó a todos y ya los iba a matar. Cuando uno de ellos dio el paso adelante, dando a entender que él era el culpable de que la pala no había aparecido. El soldado, el guardia japonés, agarró una pala y lo mató a golpes. Y después, ya que regresaron, encontraron la pala que estaba perdida de donde las habían sacado. Todo fue por un error. ¿Y saben lo que este soldado escocés hizo? Por salvar a todos, él estuvo dispuesto a morir siendo el inocente. Y cambió el corazón tanto de todos que empezaron a tratarse todos como hermanos. Al final de la guerra vinieron las fuerzas aliadas a rescatarlos y estaban todos como esqueletos muriéndose de hambre como los tenían de hambre. Y en lugar de atacar y matar a los japoneses que los habían tenido en condiciones tan horribles, esto fue lo que dijeron: no más odio, no más muerte. Lo que necesitamos es perdón. Y los perdonaron. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Como Dios nos ha perdonado a nosotros tantas cosas que hemos hecho. Dios está dispuesto a perdonarnos de todos nuestros pecados. Otra historia dejen contarles, verídica también, durante la Segunda Guerra Mundial.
un muchacho joven, arquitecto judío, lo metieron en la cárcel en Polonia, que es donde estaba la Auschwitz, uno de los campos de concentración más horribles, y lo tenían limpiando, sacando la basura del hospital, y todos los días pasaba por un panteón donde había flores que le ponían a todos los soldados alemanes que habían muerto. Sin embargo, a los judíos los mataban y los aventaban en fosas comunes por cientos o por miles, y luego las tapaban de tierra. Y él tenía tanto odio porque había perdido a 89 de su familia. Imagínense, perder a 89 seres queridos de su familia. Y un día la enfermera lo llevó al hospital y le dijo, hay alguien que quiere hablar contigo. Su nombre es Karl, era un soldado alemán. Y el soldado alemán empezó a compartirle y decirle, no te conozco y tú no me conoces. Estaba completamente cubierto de vendas, solo la boca, los ojos y las orejas tenía destapadas de tantas heridas que tenía el soldado alemán. Y le empezó a contar todo lo que había hecho. Cosas, dice, indescriptibles, tan horribles, tan crueles que habían hecho contra los judíos. Y le dijo, lo único que quiero, yo sé que tú eres judío, lo único que quiero es pedirte perdón por todo lo que les hicimos a los judíos. Él murió hace poco, se llamaba Simon Wiesenthal. Escribió varios libros, y en este libro llamado Sunflower, que es el nombre del libro, cuenta la historia, donde dice que el soldado lo agarró de la mano y no lo quería dejar ir hasta que lo perdonara. Dijo, miré yo hacia afuera, dijo, ya las moscas se le estaban subiendo porque estaba a punto de morir de tantas heridas que tenía. Dijo, y en ese momento tomé una decisión. Dijo, me di la vuelta y me fui. No lo perdonó. Y toda su vida después escribió otros libros donde dijo que toda esa decisión lo siguió por el resto de su vida. Porque tuvo la oportunidad de perdonar, pero no perdonó. Pero recordemos una cosa, él no conocía a Cristo. Y si no tenemos a Cristo, no tenemos la habilidad de perdonar. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos da la habilidad de perdonar todas las ofensas, por crueles que sean, porque luego recordamos las palabras del Señor Jesús, cuando le arrancaron la barba, lo golpearon, lo laceraron, lo azotaron, lo desfiguraron completamente. Nos dice la Biblia en el libro de Isaías que el Señor Jesús no tenía ni la apariencia ya de un ser humano. Imagínense, de tanto que lo desfiguraron. ¿Cuántos de ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? Hay partes que no podemos ni verlo, ¿verdad? Yo la estaba viendo y sinceramente les digo, no pude continuar viéndola. Me quebrantó el corazón, me salían las lágrimas y no pude verlo todas las escenas. Y sin embargo, a lo que nos enseña la Biblia, ni esa película tan real que parece describe el sufrimiento y la pasión del Señor Jesús. Y ese Señor Jesús que lo trataron tan horriblemente, cuando estaba colgando en la cruz, ¿cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora me digo yo, cuando me examino, digo, si alguien me ofendió, me dijo, oí que un chisme o algo, ¿qué es eso? Comparado a lo que Él sufrió por nosotros. Entonces digo, Señor, ¿qué ejemplo tengo? Tú perdonaste a los que te mataron, a mí nadie me ha matado, a mí nadie me ha torturado, y me han herido internamente, sí, y feo, y físicamente también, cosas en mi niñez, pero no me da el derecho de guardarle rencor a nadie. Tengo la obligación de perdonar porque yo quiero que Dios me perdone. Y Dios me llama a perdonar todo pecado, toda injuria, todo mal que me hayan hecho. Y Dios nos da la habilidad de perdonar. Una mujer que no era judía, pero que ayudaron mucho a los judíos, se llamaba Corrie ten Boom. Corrie ten Boom era holandesa y ella y su familia ayudaron a muchos judíos a escapar. Los escondieron en los sótanos de su casa, les daban de comer, los tuvieron ahí por mucho tiempo.
y eventualmente los encontraron y ella y a su hermana, a su familia, todos los llevaron al campo de concentración. Prácticamente toda su familia murió y ella sobrevivió. Y cuenta la historia de uno de los guardias, de los peores de los guardias que los trataban tan mal, pero tan horrible. Después que terminó la guerra, un soldado vino y le dijo, hermana, y le extendió la mano, dijo, ¿me recuerda? Dijo, yo soy uno de los guardias que las trataban tan horriblemente en el campo de concentración. Oh, wow. Y él extendió la mano como diciendo, ahora somos hermanos en Cristo, yo también soy cristiano, entonces me puede perdonar. Dijo, yo no pude, me quedé tiesa. Y empecé a orar, Señor, ayúdame, ayúdame, no puedo perdonar a este que lo conozco. Mi hermana murió ahí, mis padres murieron ahí, mi familia murió ahí, y ahora quiere que lo perdone. Dijo, y en eso sentí como que el Señor me estaba diciendo, estira la mano. Dijo, y no sé ni cómo lo hice, extendí la mano, agarré la mano del soldado alemán, y de pronto sentí como algo que me cubrió de arriba abajo, algo increíble, un amor sublime, un perdón que nació en su corazón que no podía entender ni explicar. Dijo, eso era solamente la misericordia, la gracia de Dios. Dijo, y luego después de eso, dijo, ya lo abracé como un hermano. Pero solo cuando Dios nos da la habilidad de perdonar. Y para eso tenemos que tener una relación con Dios, creer en Dios, servir a Dios, pertenecer a Dios. Porque cuando nacemos somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero solamente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, venimos a ser hijos e hijas de Dios. Antes Dios es nuestro Creador. Después que venimos a Cristo, es nuestro Padre. Y que Jesús es nuestro Redentor. Es nuestro hermano. Es nuestro Dios. Pero es solamente cuando Dios nos da la habilidad de poder hacer esas cosas. En la carne ninguno podemos. En la carne queremos la venganza. Pero la Biblia nos dice que no tomemos venganza. Dice, mía es la venganza y yo pagaré. Tenemos que dejarlo todo en las manos de Dios. Vamos a continuar. Entonces les dice que perdonen. Versículo 25. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Déjenme explicarles algo sobre esto. Porque decimos, bueno, ¿qué tal si yo he creído a Cristo, he recibido a Cristo como mi Salvador, pero aquí me dice la Biblia que si no perdono, Dios no me va a perdonar? ¿Quiere decir que yo puedo perder mi salvación siendo cristiano porque no perdono a alguien? Hagan de cuenta, por ejemplo, que tuvimos un problema en el trabajo, ¿verdad? Y nos peleamos con el patrón. Y le dije hasta de qué se iba a morir, como dice uno, ¿verdad? En otras palabras, le dije palabras que no debí de haberle dicho. Le dije que ojalá se muera. Pequé, ¿verdad? Porque le estoy deseando la muerte a alguien. Estoy tan enojado por lo que me dijo y por lo que me hizo, que yo quiero venganza. Soy cristiano. Pero en ese momento perdí el control, perdí la cabeza y cometí algo que no debía haber hecho. Voy de regreso a casa. Y como voy tan enojado, voy distraído y de pronto me cruzo la línea y tengo un accidente y muero. ¿A dónde voy a ir? ¿Me voy a ir al infierno? Pero si aquí dice, si no perdono los pecados, Dios no me va a perdonar. Pero también la Biblia nos dice que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Cuando venimos a Cristo, déjenme decirles las diferencias, es lo que le llaman perdón judicial. Es una frase un poco rara, ¿verdad? Perdón judicial. Cuando venimos a Cristo, Dios nos perdona todos nuestros pecados y es como si fuéramos a la corte ante el juez y el juez nos declara inocentes de todos los crímenes, de todo lo que nos hayan acusado. Dios nos perdona todos nuestros pecados. Entonces, hay otro que se llama perdón relacional. Esto es cuando morimos y había pecado en nuestro corazón. No tuvimos tiempo de arrepentirnos y morimos con pecado en nuestro corazón. Eso rompe la relación que tenemos, la relación íntima con el Padre. La relación que tenemos con Dios
se daña porque hay pecado en nuestro corazón. O otra cosa, vamos a la tienda y nos dan dinero de más en el cambio. Y nos damos cuenta y en lugar de regresar decimos, ay, gracias Señor, lo necesitaba. Estamos robando, ¿verdad? Y lo hicimos conscientemente. Entonces hay pecado en nuestro corazón. De nuevo, si muriéramos en un ataque al corazón antes de pedir perdón, ¿a dónde iríamos? Vamos al cielo, porque Dios pagó por todos nuestros pecados. Pero si yo, digamos que pasaron 2 o 3 semanas y yo no he pedido perdón a Dios, desde que hice eso, entonces eso afecta la relación. Cuando vengo ante el Padre a orar y Él me recuerda y me dice, ¿te acuerdas el dinero que te robaste? Entonces yo no puedo hacerme el disimulado. Me afecta la relación con Dios. Eso es lo que hace. Afecta nuestra intimidad, nuestra relación con Dios. Y lo que debemos hacer es pedirle perdón. Y si podemos, claro, hay que restituir lo que nos robamos, ¿verdad? Pero muchas veces no es posible. Entonces uno le pide a Dios que lo perdone. Y Dios nos perdona. Entonces cuando dice que perdonemos, y si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar, es en esa relación cuando somos cristianos, Dios nos perdona nuestros pecados. Y si morimos sin haber confesado todos los pecados, Dios nos los perdona porque ya estamos en Cristo. ¿Ok? ¿Los confundí? ¿Un poco? ¿Sí? No. Si estamos en Cristo, somos cristianos. Amén. Pero aún el cristiano, después que venimos a Cristo, seguimos pecando, ¿no es cierto? Todos seguimos pecando, aunque no queramos, muchas veces todavía pecamos. Y eso es a lo que me refiero. Si morimos con un pecado en nuestra cuenta, de todas maneras vamos al cielo, porque se imaginan servir a Dios toda la vida, buscarlo toda la vida, adorarlo, glorificarlo, exaltarlo todos los días de nuestra vida, y tuvimos un problema y pecamos y morimos en ese instante, ¿perdemos nuestra salvación? No. No. Solamente que si vivimos, cometemos pecado y seguimos en pecado y no nos arrepentimos, es cuando afecta nuestra relación con Dios. ¿Ok? Ahora sí, vamos adelante. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿A cuáles se refieren? A lo que acaba de hacer, ¿verdad? Hace un par de días vino y volteó todo, corrió a todos, causó una tremenda confusión en el atrio y están todos enojados. ¿Saben por qué están tan enojados? Porque ellos estaban haciendo un tremendo negocio, porque venía la gente a ofrecer sus corderos, sus sacrificios a Dios, y los inspectores decían, no, este cordero no pasa. Y le vendían otro 10 veces más caro, ¿verdad? Entonces estaban robando, por eso el Señor se enojó tanto y los echó fuera y les volteó todo. Ahora le dicen, ¿con qué autoridad? ¿Quién te dio permiso para hacer lo que acabas de hacer? ¿Quién crees que eres? ¿Saben por qué? Porque él no era del Sanedrín. Él no pertenecía al concilio. Él no era fariseo, él no era saduceo, él no era escriba. Los escribas eran los expertos en la ley. En otras palabras, ellos decían, ¿quién crees que eres? ¿Quién te crees que eres para hacer lo que acabas de hacer? ¿Quién te dio esa autoridad? Creen que lo tienen en un problema, creen que lo tienen contra la esquina. Pero el Señor les va a dar la vuelta y los va a poner en la esquina a ellos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice enseguida. Versículo 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? Dijo, les voy a hacer una pregunta y si me la contestan, yo les contesto por qué lo hago. 30. El bautismo de Juan el Bautista, ¿era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta.
Así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Se dan cuenta? ¿Con qué autoridad haces esto? Dijo, ok, les digo si me contestan en la pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y hay mucho aquí que podemos ver. ¿Saben por qué? Porque recuerdan lo que dijo Juan cuando presentó a Jesús, cuando vio a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro día volvió a verlo en el versículo 35 de Juan 1, dice, he aquí el Cordero de Dios. Si dicen el bautismo de Juan era de Dios, y Juan presentó a Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, entonces va a decir, ¿por qué no le creyeron? Él habló de mí, todo lo que Juan dijo, lo habló de mí. Y si su bautismo era del cielo, entonces eso confiesa todo lo que él dijo, que yo soy realmente el Mesías, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Amén. Y no saben qué contestar, porque luego dice, y si decimos de los hombres, toda la gente lo tenían por un profeta, y lo era. Jesús dijo que era el profeta, el mejor, más grande de todos los nacidos de mujer. El profeta más grande, y aparte de eso ya era un mártir porque ya lo habían matado para este tiempo. Y la gente lo tenía en una posición realmente alta de honor, porque verdaderamente lo merecía. Entonces los judíos creen que lo van a atrapar, pero recordemos una cosa, no son tontos, se están poniendo contra Dios. El que conoce los pensamientos de todos los hombres antes de que hablen, creen que lo van a atrapar. Y es lo que trataron de hacer. Pero no les resultó. ¿Por qué? Porque él era más sabio que todos juntos. Y ellos no podían comprender cómo Jesús, que no fue a la escuela, por decirlo así, hagan de cuenta que algunos de nosotros nunca fue a la escuela y nos ponemos a discutir sobre medicina con doctores y sabemos más que ellos. Nos ponemos a discutir con los mejores abogados del país y los dejamos en vergüenza. Hablamos con arquitectos e ingenieros sobre edificios y sabemos mucho más que ellos. Hablamos de lo que hablemos y a todos les ganamos, ¿imaginan? Ese era Jesús. No lo podían atrapar en nada. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios en la carne. Jesús nunca dejó de ser Dios. Era Dios que se puso y se vistió de carne. Es la manera mejor clara que lo podemos entender. Dios se vistió de carne humana. ¿Por qué? Para poder morir como hombre, representando a los hombres, para dar la salvación a los hombres. Para eso vino al mundo, para eso Dios mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son coeternos, son iguales en santidad, en majestad, en dignidad, en poder, en honor. Uno de ellos, el Hijo Jesús, se vino a este mundo a nacer como una criatura, crecer, aprender como un niño en la carne y morir como hombre en la carne para poder salvar a todos los que estamos en la carne. A eso vino. Y ellos creían que podían ganarle, pero estaban muy equivocados. Así es de que la venganza, como nos dicen Romanos 12, 17, Romanos 12, 17 nos habla de la venganza. 12, 17, eso tengo aquí, a ver si es cierto, déjenme ver. Dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguemos a nadie mal por mal. No debemos de buscar venganza, debemos de perdonar. ¿Saben que la venganza es natural en la carne, verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer cuando alguien nos hace algo mal? Vengarnos, ¿verdad? ¿Qué tal? A ver aquí, voy a hacerles una prueba a todos, por favor, contesten sinceramente. Cuando van manejando y alguien se les mete, no pone la señal y de pilón disminuye la velocidad, ¿qué es lo que quieren hacer?
darle por el lado, acelerarle y poner los frenos, ¿verdad? ¿Nadie lo ha llegado a hacer alguna vez? Sí. Confesemos. Antes de Cristo yo lo hice una vez. Casi tuve un accidente en el freeway por eso, porque alguien me hizo eso y yo no me dejo. Y eso hice. ¿Por qué? Porque la venganza nos viene natural. Es lo que queremos hacer. Ahora, el perdón es sobrenatural. Para poder perdonar y dejar la venganza a Dios es algo sobrenatural que no lo podemos hacer en la carne. Dios nos tiene que dar la habilidad. Hacerlo en el nombre de Dios. Y claro, nos da coraje, pero ¿saben déjenme decirles algo bueno que podemos hacer? Y yo lo practico, y si no lo hago de esa manera, me voy a querer vengar. Cuando alguien me hace eso y me da coraje, ¿saben qué hago? Oro por ellos. No crean que me nace, pero es la mejor manera de enfriarme rápidamente. Digo, Señor, perdónalo, perdona ese. Y me dan ganas de decirle 2 o 3 cosas, ¿verdad? Ese animal. Pero digo, Señor, perdónalo, porque yo no sé el problema que tiene. Tal vez lleva mucha prisa, tal vez se distrajo, tal vez tiene mal carácter. Por lo que sea, Señor, perdónalo y ayúdalo. Y a mí también, de mí no te olvides. Es lo que le digo, Señor, y no te olvides de mí, porque yo también tengo mis culpas y mis faltas, ¿verdad? Así es de que debemos de perdonar. En Colosenses 2:13, Colosenses 2:13, nos dice la palabra de Dios. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Miren cómo nos encontró Dios. ¿Cómo estábamos? Muertos en pecados. Y en circuncisión de la carne, es decir, que nuestro corazón estaba perdido, negro. Nos dio vida juntamente con Él. Eso es lo que Dios vino a hacer en nuestros corazones. Nos encontró negros, llenos de pecado, de inmundicia, y nos limpió y nos lavó y nos adoptó a su familia. ¿No es increíble el amor de Dios? Entonces, cuando vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿cómo nosotros nos vamos a querer perdonar? Debemos de perdonar, ¿verdad? Es lo que debemos de hacer naturalmente, decirle, Señor, yo no sé el problema que tiene, pero tú sí lo conoces. Perdónalo, Señor. Y perdóname a mí también. Vayan conmigo ahora a Romanos 5:8. Romanos 5:8. O si no, simplemente escúchenlos y yo se los leo. Miren lo que nos dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No es increíble el amor de Dios? Escúchenlo de nuevo, por favor, pongan atención. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Murió cuando todavía no lo conocíamos, cuando todavía no le habíamos entregado nuestro corazón. Cristo murió por nosotros. Ahora, si estamos en Cristo, simplemente vayan conmigo al capítulo 8, versículo 1 y miren la diferencia. Cuando ya estamos en Cristo, Romanos 8:1, y yo sé que algunos ya se lo saben de memoria. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si no están en Cristo, están en condenación, ¿verdad? El que no está en Cristo está condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. No lo tengo en mis notas, pero vamos a Juan 3:16 y veamos lo que nos dice la palabra de Dios ahí. Tremendos versículos, 16 al 18. El primero lo sabemos de memoria, los otros tal vez no muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora el 17.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que el mundo sea salvo por Él. Ahora la decisión, el resultado de nuestra decisión, está en el 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En esos 3 versículos está todo el Evangelio, desde Mateo hasta Apocalipsis. Aquí se resume en esos 3 versículos nuestro destino eterno. ¿A dónde vamos a ir cuando muramos? Lo que hayamos decidido. Recibimos a Cristo como nuestro Salvador, vamos al cielo. Lo rechazamos, estamos bajo condenación. Y dice, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito o el Hijo único de Dios. ¿Cuál es nuestra decisión? Dios nos da la opción de recibirlo o de rechazarlo. Por eso Dios nos dio libre albedrío. Dios no forza a nadie. Dios es un caballero y Dios quiere que todos se salven, todos vengan al arrepentimiento, pero Dios no forza a nadie porque Dios nos da la libertad de poder elegir. Porque un amor forzado no es amor, ¿verdad? ¿Qué tal si alguien viene y le pone una pistola en la cabeza a alguien y dice, dime que me amas o te mato? Pues claro que va a decir, te amo, ¿verdad? ¿Mucho? Sí, muchísimo, ¿verdad? ¿Pero es realmente amor? No, es autopreservación. Pero ¿qué tal cuando alguien viene y dice, yo te sigo hasta el fin del mundo? Hagan de cuenta una muchacha que se enamora del galán. Y viene y le dice, pues me voy a ir a trabajar en el campo. Y dice ella, pues yo me voy contigo. Pero hace calor, hay moscos, hay de todo. Dice, no me importa, estando contigo, ahí estoy feliz. Hasta donde vayas te sigo. Ese sí es amor. Y Dios nos da la habilidad y nos da la oportunidad de elegir. Entonces cuando le decimos, venimos a Él, reconocemos nuestros pecados y le decimos, Señor, tú me conoces. Sabes todo lo que he hecho, todo lo que he dicho, todo lo que he querido hacer que no pude hacer, que si hubiera podido lo hubiera hecho también. Sabiendo que estaba mal, lo quería yo hacer y si hubiera podido lo hubiera hecho. Tú me conoces, Señor. ¿Estás dispuesto a recibir a alguien como yo? Conociéndome como soy. ¿Y qué dice el Señor? Que tanto amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia, Dios no quiere que nadie se pierda de nuevo, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y dice en uno de los salmos, dice, hermosa ante el Señor es la muerte de sus santos. Cuando un santo muere, y santo es cuando uno viene a Cristo, uno santifica. No es que nosotros hagamos milagros, no. Nosotros no hacemos milagros, solo Dios hace milagros. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, Él nos limpia de todos los pecados. Y en las cartas de Pablo vemos que Pablo se refiere a los cristianos como santos. Porque Dios nos ha santificado, nos ha purificado, nos ha lavado. Y cuando uno viene a Cristo, Él nos limpia completamente. Y entonces ya podemos tener una relación. Entonces dice que hermosa ante el Señor la muerte de sus santos. Cuando uno muere, sabe dónde va. Mi suegro se acaba de ir, estamos hablando, mi suegra se fue hace 2 años y medio. Y hace unos días, lamentablemente, esta semana pasada, otro que conocemos, un hermano, murió en un accidente. Se le cayó el carro, estaba trabajando en el carro, se le movió el gato, se le cayó el carro encima y lo mató. En lo que va de este año ya varios han partido, pero todos ellos que hemos conocido habían recibido a Cristo y ¿saben qué? Un día vamos a tener una reunión en el cielo, los vamos a poder volver a ver. Pero ¿qué tal cuando una persona se resiste y se endurece y rechaza a Cristo y muere? Nunca más lo vamos a volver a ver. Y no solamente eso. Leyendo la Biblia vemos la descripción del infierno. Un lugar horrible de oscuridad, de dolor,
de soledad, de lo peor que nos podamos imaginar. Y pensar que es para toda la eternidad. Cuando alguien muere que conocemos que no creía en Cristo, decimos, qué horrible. ¿Qué celebra uno? Pero cuando la persona cree en Cristo, se lo vamos a volver a ver. Simplemente, como ya estaba diciendo, mi suegro y mi suegra, cuando bailaban, hagan de cuenta que era un solo cuerpo. Se movían tan bonito, bailaban tan bien, y ahorita están bailando en el cielo. Solo que ya no tienen problemas de artritis, ya no tienen los dedos chuecos, ya no tienen la espalda mal. Mi suegro, que pobrecito, cuando quería saludar tenía que agarrar la mano y levantarla porque había tenido varias operaciones y le quedó mal su hombro y tenía que levantar su mano. Ahorita, perfecto. Y sabemos que están perfectos y un día los vamos a ver de nuevo. Amén. Y esa es la alegría, el gozo que tenemos los cristianos, de que la muerte para nosotros no es el fin, es el principio de la verdadera vida. Es cuando realmente empezamos a vivir la vida que siempre quisimos vivir aquí y que aquí no era posible. Abremos la puerta, simplemente la muerte es como abrir una puerta y pasar de una sala a la otra. Del dolor, de la tristeza, de la enfermedad, de todos los problemas de este mundo, entrar a un lugar perfecto y para siempre. Por eso nos gozamos sabiendo que los vamos a volver a ver. Por eso Él nos llama a perdonar para ser perdonados y tener esa relación íntima con Dios, bonita, preciosa, que nunca más tenemos que preocuparnos. Me estoy atrasando, pero aguanten un poquito. Les tengo buenas noticias, ¿ok? En Tito, capítulo 2, versículo 11, los voy a leer rápido, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere decir que no hay excusa. La gracia de Dios se ha manifestado, todos hemos oído de Cristo. Sabemos todos que Cristo murió en la cruz, ¿verdad? ¿Por qué murió? Por nosotros. Él no cometió pecado, vino a morir por los que cometen pecado. Entonces, cuando dice, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Es como debemos de vivir. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Fíjense nada más. Justificados por su gracia. Por gracia sois salvos a través de la fe, dice en Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia sois salvos a través de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, ¿verdad? Pues es don de Dios. Por esa gracia recibimos, dice, vinimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 6:15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya no debemos de vivir en el pecado. Ahora debemos de vivir en la gracia de Dios, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Y la última ya. La última, segunda de Tesalonicenses 2:16, 17 dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Dice, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Esta es la última, la bendición de Pablo que dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio la consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y confirme en toda buena palabra y obra. Dios los bendiga, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, usted conoce nuestros corazones, conoce nuestras vidas, conoce el día en que nacimos, y también sabe el día en que vamos a morir. Usted sabe todo acerca de nosotros. Señor, yo le pido
que nos toque nuestros corazones y nos traiga el arrepentimiento. Señor, yo pido por todos los que estamos aquí en este día, que todos los que estamos aquí lo conozcamos como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Usted no vino al mundo a condenar al mundo, usted vino a salvarnos, vino a salvar al mundo. Yo le pido, Señor, que si hay alguien aquí que no lo ha recibido, que este día abra su corazón y lo invite a venir, a sacarlo de las tinieblas, de la desesperanza, de la incertidumbre, y que escriba su nombre en el libro en el cielo, el libro del Cordero, para que en el día en que muera, su nombre aparezca ahí. Cuando los libros sean abiertos, aparezca el nombre de cada uno de nosotros. Señor bendito, le pido que su Espíritu Santo nos hable a cada uno de nuestro corazón para recibirlo. Les voy a pedir que cierren sus ojos. Esto es algo personal entre cada uno de nosotros y Dios. Hemos escuchado que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento y por consiguiente a la salvación. No podemos merecer el cielo, no podemos merecer el perdón. Es un regalo que Dios nos da. Él nos lo ofrece gratuitamente. Por un regalo no se paga, de lo contrario no sería regalo. Padre, yo le pido que toque nuestros corazones. Si hay alguien aquí que quiere recibir a Cristo, solamente levante su mano. Levante su mano y confiese a Cristo como su Salvador. Le pido, Señor, que nadie salga de aquí sin saber si su destino está asegurado. Padre, Señor, mire cada corazón, mire cada mente y tóquelo, Señor. Le pido, Padre eterno, el perdón de mis pecados. Yo le confieso, Señor, que lo necesito. Le pido que me lave, me limpie, me purifique de toda mancha, de toda iniquidad. Y que me reciba y me acepte como su Hijo. Y todos podemos hacer esa oración. Límpieme, acépteme, láveme. Lo recibo y le entrego mi vida. Porque un día quiero verlo en su casa, en el cielo, que será mi casa. Yo le doy gracias, Señor, por lo que ha hecho en cada corazón en este día. Le doy gracias, Señor, que usted dejó el cielo para morir en la tierra, para que nosotros que vivimos en la tierra, un día podamos ir al cielo. Gracias, Señor, por su sacrificio. En el nombre bendito y santo de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Dios los bendiga. Y tengan un